Canal 4. Canal Roco TV, junto con Radio Goyaica Online, presenta Puntos de Vista. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Roco TV. Una jornada más, pero primero, distinguidos amigos, amigas, tenemos que saludarnos. Usted nos ha dicho ese abrazo, ese cariño a través de la pantalla, porque no es cualquier canal, es un canal de ustedes. Y la base es el cariñito, la forma de relacionarnos que nosotros tenemos. Hoy día tenemos a nuestro administrador, ¿no es cierto?, Eric Adio Maldonado, gobernador regional subrogante de Aysén. Bienvenido a este canal. Gracias por la invitación. Estamos aquí tratando de conversar. Así es, porque usted también nos educa a todos, porque estamos viviendo una jornada, ¿no es cierto?, de traspaso, un tema que nosotros podemos votar como ciudadanos, pero no sabemos todos los pasos que hay para traspasar y los cargos de suplencia y todo eso. ¿Qué le parece que abordemos eso primero? Abordémoslo. A ver, bueno, primero señalar que estamos en una situación que no hemos vivido antes. Históricamente nosotros, bueno, primero no teníamos elecciones de gobernadora regional, no existía, es un cargo reciente que tiene en teoría 3 años y un poco más de existencia, y a partir de una primera elección que se realizó, ¿cierto?, hace muy poco, el 26-27 de octubre, hubo un resultado ahí y desde esa fecha en adelante existe un gobernador con la característica de electo que asumiría tentativamente el día 6 de enero. O sea, queda un trayecto importante. La primera pregunta que uno se hace, ¿por qué se demora tanto finalmente en que se hace una elección y finalmente se realiza este traspaso y esta nueva asunción? Se demora porque en Chile este cargo en particular tiene dos periodos. El primero tiene que ver con una primera vuelta que la vimos nosotros y que hubo un resultado en una primera vuelta, pero también hay una segunda vuelta en caso de que ningún candidato llegue al 40% de los votos. Entonces esa es la disyuntiva. De hecho, 11 regiones en Chile van a vivir un nuevo proceso este próximo fin de semana, donde se va a votar esta segunda vuelta. Entonces, en términos de temporalidad, al final de cuentas, se traduce en que debiera más o menos haber un mes de diferencia de que se realiza la elección y que se asume el cargo. Por ejemplo, en el caso de los alcaldes, este próximo 6 de diciembre realizarían el cambio de alcaldes cuando esto se haya hecho finalmente, se hayan producido elecciones o cambios en esos gobiernos comunales. En este caso concejales, cambian los consejos y cambia también los alcaldes en el caso que corresponda. Entonces, ese hecho en particular de tener una segunda vuelta hace que esto se traduzca en un tiempo mayor. A ver, hoy día, por ejemplo, también es importante considerar que además de esto tuvimos un ingrediente no menor, que es la renuncia de la gobernadora regional. Claro. Que renunció este día 16 de noviembre y renunció para tener una habilitación finalmente tentativa a una posible candidatura futura. Yo creo que igual se produce un error. ¿Por qué se produce un error? Porque en realidad eso debiera haber estado resguardado en la ley que permitiera finalmente terminar los cargos y poder tener este espacio en realidad de pensar si uno tiene intereses de estar en presentarse a otra elección. Pero eso, bueno, no sucedió. Hoy día hubo una renuncia, por lo tanto tiene que haber entre la renuncia de la gobernadora regional y el asumir el gobernador electo, tiene que haber un gobernador, podríamos decir, de transición, provisorio de transición. Y eso se va a elegir el día de mañana en el Consejo Regional, para que la gente sepa, los consejeros regionales están facultados por ley para elegir una persona desde sus miembros para que complete este periodo que falta, que es más o menos un mes y un poco y fracción, ¿cierto? Un mes y 15 días, ¿no? Que permite finalmente, y no deja de ser menor o importante, que permite finalmente finalizar un año. ¿Qué
que es la parte más compleja finalmente del periodo de gobiernos regionales, ¿no? Los años presupuestarios son eso, terminan generalmente en el 31 de diciembre y es un momento tenso, si uno quiere señalarlo de alguna forma, poner alguna característica, algún adjetivo, es un momento tenso este fin de año porque tiene que ver con esta ejecución de presupuesto, con todo lo que de alguna manera estamos viviendo, lo que fue también materia de discusión durante todo este tiempo. Además, en las primeras semanas de diciembre se vive lo que se conoce como proceso de apertura presupuestaria, que es la discusión del Consejo Regional para el presupuesto 2025. Entonces se trabaja en el Consejo Regional un presupuesto que corresponde al presupuesto 2025. Entonces ese proceso tiene que ser lo suficientemente dialogado. ¿Y por qué tiene que ser dialogado? Porque hay tres figuras, un presupuesto que viene técnicamente de arrastre, ¿cierto?, del mandato anterior o este mandato que aún no termina, y hacerlo cuadrar o encajar con los intereses en teoría del próximo mandato del gobernador electo. Entonces tiene que ser un proceso bastante más dialogado y es muy relevante porque todo lo que se haga en ese proceso tiene su relato el próximo año. Claro, es un mapa a seguir. Sí, correcto. Entonces ese es un poco el esquema. El esquema es que mañana se produce la elección del gobernador o gobernadora. Eso está por verse, digamos, en la propia sesión. Se proponen nombres en esa sesión. Gobernador, lo voy a interrumpir. Sí, dígame. Pero en política siempre se dice que antes está planificado más o menos quién podría ser. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo veo yo? Sí. A ver, a mí me parece, pocas veces en realidad me la juego en a ver, ¿qué es lo que me parece a mí lo más sano? Me parece lo más sano al tener una composición, en este caso, un gobernador electo de un partido que todos sabemos que es un partido, el partido de Marcelo Santana es un partido de derecha, que es el Partido Unión Demócrata Independiente, ¿no? Yo creo que el gobernador de transición debiera estar más en sintonía con ese partido y con esa figura, un poco porque tiene que haber mucha comunicación entre lo que se traspasa y lo que de alguna manera tiene ese envión que sigue a futuro. ¿Qué quiero decir también con esto? Que cuando uno habla de traspaso, no necesariamente está hablando de que va a traspasar información lo suficientemente relevante al próximo mandato. Cuando uno habla de traspaso en general, estamos hablando de poder también terminar todo lo que corresponde y cerrar todos los ciclos que corresponden al año presupuestario, a las gestiones que tienen que hacerse. Doy un ejemplo, hay muchos estados de pago que se efectúan en esta parte final del año y que tienen que ver muchas veces con gestiones que son más personales, ¿no? De llamadas, etcétera, etcétera. Ese es el proceso más delicado, diría yo, de esta parte última. Pero respondiendo a la pregunta, a mí me parece que lo natural es que pudiera estar más asociado a ese sector para que sea más natural el traspaso. Un puente amigable. Un puente amigable, a mí me parece que aquí estamos viviendo algo que deja huella desde el punto de vista de lo más republicano, de entender que todos estos procesos que se llevan naturalmente tienen que ser lo más republicanos posibles, porque no estamos hablando, ya fue la elección, ya pasó la elección, la pugna y finalmente el hecho que cada uno presenta una propuesta y la gente finalmente opta por uno o por otro. Lo que tiene que pasar ahora es que ese proceso sea lo más dialogado posible, ojalá sea rápido, siendo bien sincero, y esto lo digo desde acá, a nosotros nos gustaría que fuera lo más rápido posible, porque al final de cuentas uno cumple un ciclo finalmente en esos procesos. Pero también sabemos que tenemos una responsabilidad con la región de poder entregar, y ese fue el mandato que nos dejó la gobernadora. Ustedes entregan todo como corresponde y son libres, digamos, de poder hacer lo que quieran. Sí. Así lo dijo ella. Sí, o sea, nosotros vamos a entregar como corresponde, no como nos entregaron. Sí, yo sí, nosotros tuvimos un proceso complejo de entrega, pero yo lo asimilo. Sí, yo lo asimilo más bien a este proceso que en general estamos llevando adelante, que tiene que marcar que se marca cierta tendencia y ciertas formas de hacer esta entrega. Es la diferencia. Es como,
Por ejemplo, nosotros hablábamos, tenemos resguardado, por ejemplo, recursos para que pudieran entrar personas que pudieran ser enlaces en el gobierno regional, que pudieran comenzar a hacer ese traspaso natural, remunerado, gente que pueda entrar como funcionaria al gobierno regional. Todas esas cosas nosotros las preveímos de alguna forma, no es algo azaroso. Si tú las consideras dentro del presupuesto, si las consideras como una mecánica que tiene que funcionar, evidentemente eso va dejando un relato. Otro relato también tiene que ver con los cargos de confianza finalmente de la gobernadora, que ella siempre ha señalado. Ya a nosotros nos costó mucho hacer espacio en el gobierno regional porque todos esos cargos de confianza estaban de alguna manera ocupados, ¿no? Digamos, por funcionarios de carrera, fundamentalmente en el gobierno regional. Y nosotros tuvimos que hacer harto paso con la DIPRES, conversaciones bastante profundas para que se entienda que en general las composiciones necesitan, las autoridades necesitan equipos de confianza que permitan llevar a cabo la tarea de la política pública. Y es importante también que esos equipos de confianza, en el minuto en que ¿cómo se llama?, en que la autoridad deja el cargo, también ellos puedan irse con la autoridad, porque eso le da tiraje finalmente a la autoridad que ingresa, que pueda finalmente hacer gestión con un nuevo equipo. Y todo eso nos tocó hacerlo nosotros. Pues nosotros entramos dos personas de confianza, finalmente logramos constituir un equipo grande, que ese va a ser el que de alguna manera va a darle conducción ahora a este periodo, digamos, nuevo, insisto, en un proceso bastante republicano, y esperamos que eso se repita, que en 4 años más nuevamente exista esa figura, que puedan modificarse los equipos, que se pueda seguir constituyendo gobierno regional de esa forma, ¿no? Qué bien, ¿eh? O sea, para todos nosotros que somos, usted que está en la casa también o donde esté escuchándonos, es súper importante tener claro, ¿no es cierto? Ya pasó las elecciones, como bien dice usted, un tema republicano, y qué orgullo me da escucharlo, ¿sabe? Porque esa sensación de libertad responsable que tienen las personas que dirigen los gobiernos, tanto nacionales como locales, se nota. O sea, de pronto es bueno para que la gente también, todos sepamos que esto se hace en armonía, se hace con la mejor intención, porque son los ciudadanos que ganan. Entonces y aprende además, porque no es simple. No es simple. Vamos al segundo tema, presupuesto y ejecución, ¿le parece? Chuta, ya. Ahí está más árida la cosa. Sí, no sé si sí, tan... No. Yo diría árida en qué sentido, en el sentido que no sé si logramos, y esto ya desde el punto de vista de la autocrítica, logramos de alguna manera explicar finalmente qué era lo significante o lo relevante finalmente en este proceso de ejecución. Nosotros vivimos 21, 22, 23 y 24 procesos muy distintos desde el punto de vista de la ejecución. Pensar que el año 2021 nosotros ejecutamos algo de 53.000 millones de pesos, el año 22 58.000 millones de pesos y el año 2023 61.000 millones de pesos. Si tú lo miras en un gráfico, tú vas a ver que es una curva ascendente por donde la mires. Por donde la mires. La diferencia es que se logró instalar, yo digo que se logró instalar porque muchas veces uno lo que hace es no defender finalmente lo que te corresponde defender, que finalmente era crecimiento desde el punto de vista de la ejecución del presupuesto. El año 2023 se ejecutaron 61.000 millones y ese 61.000 hoy día es una cifra histórica para la región de Aysén en términos de ejecución. Y este año las cifras las cifras reales debieran estar más o menos en esos números. La diferencia este año es que siempre se midió mediante rendición de gasto y eso es una diferencia significativa. Nosotros, por ejemplo, hoy día debemos tener transferido más o menos 45.000 millones de pesos transferidos. O sea, que se los pasas a unidades técnicas que tienen un rol de ejecución, ya sea una actividad, es tan simple como una actividad de una organización social, como la construcción de un puente o no sé, o una infraestructura pública, ¿no? De todo hace el gobierno regional. Y uno transfiere recursos, que esos recursos se devengan del presupuesto, o sea, cuentan como ejecutados para las personas en el minuto en que usted me rinde.
Y es ahí donde se produce la diferencia, porque antes era mediante solo la transferencia. Entonces yo transfería y decía ya, Subía, claro. subía tu ejecución. Ahora es mediante la rendición. Y la rendición en general en la región de Aysén, y hablo como un problema de, yo diría, de ecosistema más bien, ¿cierto? Que varias entidades funcionan de manera bastante precaria en ese sentido. Estamos recién constituyendo muchas veces equipos de rendición en municipalidades. No se le mira con tanta profundidad la rendición. Por lo general, yo estoy preocupado de ejecutar, pero de rendir como que algo que no me acomoda tanto. Entonces, en ese proceso, es un proceso que efectivamente le golpea fuerte al gobierno regional y que naturalmente fue materia de discusión durante todo este tiempo. Las cifras, por ejemplo, uno tiene que pensar que de 10 pesos que se ejecutan en la región, uno de esos pesos tiene de alguna manera injerencia, 1,5 en realidad es, injerencia el gobierno regional. Todo lo demás, los otros 9 o 8,5 son de materia de los sectores. Entonces, claro, ahí es poca la injerencia que tiene el gobierno regional, pero como el gobierno regional es un ente que tiene una figura política y que tiene financiamiento detrás, por lo general se encausa, digamos, la discusión hacia allá. Que es natural finalmente. O sea, por ejemplo, este próximo año seguramente también vamos a versar de cifras y de cuestionamientos si es que hay que hacerlos desde ese ámbito. Yo creo que también hay que tener la altura de mira en eso en particular, porque nosotros sabemos cómo funciona. Entonces, tampoco es que uno haga la crítica, ya, pero ahora como con guitarra, ¿cómo era la cosa? Me toca. No sé, yo no creo en ese tipo, siendo bien sincero, no creo en ese tipo de política. Creo que hay que tener hay que ampliar el abanico porque nosotros sufrimos mucho de ese proceso, del entendido que había un interlocutor que entendía de lo que estábamos hablando, pero a pesar de entenderlo, dejaba un manto de duda. Fíjate, y ese manto de duda a mí me pareció muchas veces hasta poco legítimo finalmente. Poco ético. Pero en política se dan muchas cosas que en realidad uno se toma a la cabeza, porque entendiendo que hay un organismo colegiado que sabe el mecanismo, ¿no es cierto?, de todo este proceso, aún así se logró instalar a través de la crítica que el gobierno regional estaba en los últimos lugares de este tema presupuestario, del lograr hacer las cosas. Entonces se instaló y todo el mundo decía, no, pero es que resulta que no se hace, había que entrar a explicar una y otra vez. Yo lo vi a través de diferentes actores, cómo explicaban, a través de la gobernadora, explicaban los procesos, lo que acaba de hacer usted, pero aún así, como nosotros somos más amigos de la crítica, logró instalarse ese concepto. Lo que pasa es que yo siento que ahí hubo un escenario muy proclive a aquello, ¿no? Por un lado, el crecimiento de la región, fundamentalmente explicado por los vaivenes que tiene la economía de la región y el crecimiento en general de lo productivo. Hoy día estamos en un ciclo de baja, pero mira no sé cómo denominarlo, cuál es el adjetivo más certero en esto, pero lo paradójico es que lo más probable es que en este tercer trimestre, primer trimestre del próximo año, con cifras que se dan por ahí en el mes de abril, nosotros veamos un leve crecimiento, un leve envión de la economía. Entonces, claramente uno podría decir, no, ¿sabes qué? Chuta, un nuevo gobierno, un nuevo cambio y hay un envión. Pero es un ciclo, los ciclos económicos en Aysén no han cambiado durante los últimos 10 años. Es difícil que ese ciclo económico cambie sustantivamente porque hay un tema de modelo que es más significativo, que es más profundo finalmente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que la tarea no la tiene nadie fácil. Muchas veces estas cifras económicas no te ayudan mucho. Tenemos una complejidad en cifras económicas, también tuvimos una complejidad respecto al alza de la luz eléctrica que afectó a muchos, a familias, a familias comunes o digamos una familia sin. Nos afectó. Evidentemente, y a eso, todo eso, si tú le sumas más antecedentes o menos antecedentes, finalmente van haciendo un clima que claramente te complejiza la visión. Y la visión naturalmente hacia esos climas adversos
es evidentemente el cambio. Y eso naturalmente pasa y le puede pasar sinceramente a cualquiera, dejando evidentemente ya de lado todo lo que es más bien autocrítica, que te corresponde a ti finalmente cuál es tu forma de modificar esos escenarios, porque parte de estar en política es eso, ¿no? Modificar esos escenarios. Y solo para agregar un punto, hoy día nosotros tenemos un problema que es el problema más cierto, que es el tema de la liquidez, digamos, o si se quiere así decir, de la caja que tiene el gobierno regional para pagar. Mira lo contraproducente que es, porque uno por un lado habla de ejecución y por otro lado tú dices, ¿sabes qué? Yo para ejecutar necesito recursos que están en un presupuesto y recursos que no han sido hoy día entregados por la Dirección de Presupuestos. Hasta el día de hoy, hasta ratito atrás, nosotros seguíamos presionando, digamos, para poder obtener esos recursos, que son más o menos 8.500 millones de pesos, 9.000 millones de pesos, que nos permitiría a nosotros activar ciertas actividades de organizaciones sociales, pero además ciertas obras. Estamos también con conflictos en la zona de Melinca, con la activación del programa de pesca, que tiene que ver con las zonas contiguas, un tema bien delicado que saben ustedes que nosotros siempre lo hemos tenido. Entonces tenemos muchas cosas que no hemos podido finalmente destrabar y que resulta súper paradójico porque la gente no entiende, si tienes problemas de ejecución, ahora tienes problemas de caja y a quién le echan la culpa. La verdad es que desde el punto de vista presupuestario, para poder movilizar esto, tú necesitas recursos. Nosotros ya cumplimos la tarea de hacer todos los procedimientos que correspondían, ahora estamos esperando los recursos para poder, digamos, hacer las transferencias que corresponden y que esto de alguna manera también se active, ¿no? Todo depende de Santiago, ¿no? Sí, y yo creo que ahí es el gran inconveniente finalmente que tenemos porque la descentralización en estos ámbitos para nosotros es fundamental. O sea, si Chile no piensa realmente en descentralizar ciertas decisiones, sobre todo de este tipo, difícilmente vamos a alcanzar progreso en el mediano plazo. Yo entiendo que en muchas ocasiones se quiera tener un control finalmente, sobre todo cuando hablamos de recursos, pero yo creo que no le afecta significativamente descentralizar fiscalmente los recursos de los gobiernos regionales. Pues nos haría una tarea muchísimo más dinámica, muchísimo más rápida, y yo creo que hemos dado demostraciones de que eso las regiones sí lo pueden hacer. Lo hacen los municipios hoy día, ellos tienen un presupuesto autónomo, ¿no? Increíble, ¿eh? Igual quedó en la retina de todos los relatos que antes había un presupuesto para los municipios totalmente bajito y hoy día tienen un presupuesto que les permite proyectarse. Sí, absolutamente. Yo creo que bueno, igual es un sello que nosotros intentamos dejar, es un sello que va a marcar la gestión de cualquier municipio de aquí en más. Había mucho fondo común municipal entregado a tareas que de alguna manera podían ser colaboradores, o sea, podían colaborar finalmente los gobiernos regionales, y eso se hizo. El subsidio de áreas verdes, las plazas hoy día de la región, la mayoría de las plazas de la región están subsidiadas con recursos del gobierno regional. O sea, si usted ve cortadito el pasto, a la gente ahí trabajando en los jardines, etcétera, eso es subsidiado con plata de los gobiernos regionales en su mayoría. Subsidios de carácter eléctrico, el subsidio en Tortel, por ejemplo, para poder operar la planta eléctrica de Tortel. En el caso de Cisne, las islas Gala, Gaviota, Melimoyo, Raúl Marín Balmaceda, la gestión de los residuos, el sacar la basura de la casa, también es algo que está aportando el gobierno regional gracias a la gestión de la gobernadora regional, que decidió poner énfasis en aquello. Por ejemplo, la historia de Tortel es una historia brutal. Ahí opera una cantidad de subsidios muy importante. Imagínense que ellos le retiran la basura desde la casa, le sacan la basura de la casa, esa basura baja al muelle que tienen, ahí agarra un camioncito que tienen, lo sube a una lancha, esa lancha la transporta al aeródromo que está digamos hacia el río. Va al aeródromo, en el aeródromo lo está esperando un camión recolector de basura que lo lleva hasta Cochrane. Todo ese proceso que está involucrado ahí, que tiene personas, que tiene operarios, que tiene camiones, todo ese proceso es subsidiado por el gobierno regional. Y eso es una decisión que se tomó y que nosotros estamos orgullosos de haberla tomado,
porque eso permitió hoy día que se liberaran recursos muy relevantes desde el punto de vista de las comunas para poder hacer otras cosas. O sea, dejó de ocupar recursos del Fondo Común Municipal para poder financiar eso y ahora los municipios tienen recursos para otras cosas. Ese es un solo ejemplo, pero de esos hay muchísimos. Qué complejo es el tema, porque al final los territorios aquí son tan dispersos y somos pocos además que es difícil. Más encima porque ustedes estaban centrados en las personas. Entonces es complejo. Vamos al siguiente tema. Si queda algo ahí en el vacío, después ahí usted dice, mire, esto. Política, Educación Superior, GORE, Aysén. ¿Cómo es la relación entre la UMAC y el CORE? La UMAC, la Universidad de Magallanes. Nosotros tuvimos solo recordar finalmente, porque ayer hubo una ceremonia significativa en el gobierno regional donde se titularon, entiendo que cerca de 60, no más, deben haber sido 70 fácil estudiantes de educación superior, que es la última generación que titula la Universidad de Magallanes en Aysén y que completa los 400 y fracción de titulados en la región. Estudiantes de enfermería, de administración, de pedagogía en educación parvularia. ¿Y por qué es significativo? Ayer estaba el administrador provisional de la Universidad de Aysén sentado al lado del rector de la universidad y nosotros hablábamos en realidad de esto que nosotros entendemos como macro región patagónica, ¿no? Con muchos intereses desde el punto de vista sociodemográfico, cultural, económico, medioambiental, etcétera. Y la posibilidad que tienen ambos territorios de vincularse y de poder crecer en sintonía. Y ahí había un discurso no menor que era el por qué una universidad pública como Magallanes colaboró en algún minuto y decide finalmente salir de ese espacio físico que es el espacio de la región de Aysén para darle paso finalmente y no ser competencia en ninguna forma a la Universidad de Aysén. Creo que ese proceso para nosotros es muy significativo, y es significativo porque tiene que ver con los fines que entendemos como públicos, ¿no? Esto de tener la capacidad de decir en algún momento decisionalmente, decir este es un territorio en el cual yo puedo colaborar, en esto no puedo colaborar porque no quiero competir. ¿En qué sentido? Competir finalmente por una misma oferta. Pero sí podemos hacer colaboración de otro tipo. ¿Y por qué interactúa el gobierno regional en esto? Porque hay un mandato legal, en la ley 19.175, que es nuestra ley orgánica, nos invita a nosotros, más que nos invita, nos obliga y nos faculta a hacer apoyos significativos a la educación superior en las regiones. ¿Y eso qué significa? Significa que tiene que haber un rol fundamental de apoyo de los gobiernos regionales con sus universidades. Y ejemplo de aquello es que la gobernadora, antes de salir de su mandato, el último clic que hizo en su sistema fue enviar la solicitud en realidad de admisibilidad, en este caso un proceso financiero, para comenzar el proceso de obtención de RS del edificio fundacional de la Universidad de Aysén. ¿Qué significa aquello? Significa que ojalá prontamente, calculamos más o menos, no sé, un año de trabajo, pudieran obtener un RS para la construcción y para darle la primera infraestructura finalmente a la Universidad de Aysén, que sería en el campus, entiendo, ¿cómo se llama? Campus Río Coyhaique, creo que se llama, ¿no? Sí. Entonces, ese hito que marca una gestión, esperemos que se pueda concretar. Y como siempre lo hemos dicho, la educación para nosotros, si hay algo que nos llena de orgullo y donde nunca nadie podría decir que no, es cuando nosotros fortalecemos la educación. Estamos haciendo crecer los cerebros de nuestra gente y eso va a permitir evidentemente que nos desarrollemos de mejor forma. Sí, eso es súper importante. Entonces, siguiendo el hilo de lo que usted acaba de decir, ¿se puede hablar de una política regional de educación superior? A ver, yo siento que en lo que es más macro, ¿no? que incluye finalmente toda la educación en su conjunto, a mí me parece que tenemos un desafío relevante, que es de alguna forma poder hablar de educación desde el territorio con características
distintos, desde un territorio que tiene una característica distinta y donde nosotros, como gobierno regional en este caso, y también los gobiernos comunales y toda la gente que esté interesada en el tema, necesitan poder reconversar sobre esta temática. ¿Por qué? Porque los recursos en general son y siguen siendo escasos y van a seguir siendo escasos desde el punto de vista de la política nacional. Nosotros, el SLEP, a pesar de ser un organismo que de alguna manera trata de homogenizar de mejor forma esta relación en los territorios, lo que pasa es que tiene evidentemente problemas de recursos. Y si no tiene el apoyo finalmente de los gobiernos regionales, financieramente va a ser difícil que podamos constituir un sistema que dé sentido a ese relato. Doy un ejemplo, en los próximos meses se van a ver los vehículos, que son los buses, entiendo que son, no recuerdo bien, a ver si me acuerdo, creo que son 18 buses y otro complemento más que viene a renovar toda la flota de buses de SLEP y se van a renovar buses desde O'Higgins, Coyhaique, Aysén, toda la región. Imagínate lo que costaría o lo que costaba en realidad que nosotros podamos coordinar desde el punto de vista de la política pública que se modifique en cada comuna, cada proyecto uno a uno financiado por el gobierno regional. Eso es muy complejo, pero desde el punto de vista de cómo de alguna manera desarrollar esa idea. Ahora con el SLEP es bastante más fácil porque haces una sola iniciativa y puedes considerarlos a todos. Entonces eso es lo que hoy día se está haciendo, creo que es una fortaleza desde ese punto de vista. Se va a renovar toda esa flota, una flota que en general había, cuando nosotros la visualizamos, voy a ser infidente en esto, pero el SLEP llegó con un proyecto que consideraba la renovación, si mal no recuerdo, de 5 o 7 vehículos. Y nosotros le dijimos, a ver, pero veamos el diagnóstico de todo. Y cuando vimos el diagnóstico veíamos que, no sé, pues habían buses de los 90, de los 2000, ya. Entonces nosotros dijimos, ¿sabes qué? Este es el momento idóneo para poder trabajar el todo, para que en un futuro, no sé, unos 10 años más, que es lo que dura más o menos el bus en operación, se pueda nuevamente hacer esta renovación sin mayores problemas. Imagínate que ellos tenían buses de distintas marcas, entonces las mantenciones son más caras, hay hartas cosas ahí que no complejizan. En eso también material de sala para jardines infantiles, ¿cierto? Los famosos BTF, también la renovación de todas las estufas de leña que existen, todas aquellas se van a transformar, o la mayoría, no todas, se van a transformar a estufas a pellet. Se va a hacer imagínate, todas las salas que hoy día están contaminando, bueno, con estufas, digamos, a leña, no digo que el pellet no contamine, pero contamina evidentemente menos, se van a transformar en pellet. Entonces todas esas cosas que son proyectos región, hoy día se pueden tomar de otra forma, y a mí me parece que eso es una de las principales fortalezas. Mientras se tenga esta mirada de que se pueden hacer cosas como región, proyectos región, como hemos denominado en algún momento nosotros. Y no solo en esos ámbitos, por ejemplo, los proyectos región en ámbito de seguridad, la seguridad ciudadana, por ejemplo, que hoy día el municipio de Coyhaique tiene un cuestionamiento respecto a la entrega de los vehículos, que lo hemos leído por ahí, y que se asocia a lo que preguntábamos anteriormente, se asocia al pago de recursos de la DIPRES. La DIPRES, mientras no pague estos recursos, nosotros no podemos pagarle a la empresa y por lo tanto no podemos entregar definitivamente los vehículos de seguridad. Una cosa que no se entiende mucho, pero que en definitiva hoy día nos está complicando finalmente la relación con el municipio. Y más que con el municipio, con la gente, porque la gente ve los vehículos estacionados y dice, pero ¿cuándo lo van a...? ¿Cómo no lo ocupan? Y es tan simple que dentro de esto, como es una cadena, mientras no se produzca este famoso ingreso de recursos al gobierno regional y yo no pueda realizar un estado de pago en el caso de los vehículos de seguridad, estos vehículos no pueden operar. Un poco ese es el sistema. Y eso es, en general, preocupados muchas veces del todo y ese es el sello finalmente de la gestión que estamos dejando adelante, preocuparnos siempre del rincón más recóndito de esta región y también de aquí, de lo que pareciera ser que no nos afecta, que nosotros decimos, mira la descentralización, pero cuando nosotros hablamos de descentralización, el que vive aquí solo en Villa Ortega se siente tan discriminado como el que
en El Gato, etcétera. Aquí mismo, en la región de Aysén, hay mucha centralización. Pareciera que todo pasa en Coyhaique. Sí, haciendo un paréntesis, ¿no es cierto? En el Kybalión dice, hay un principio hermenéutico que dice, como es arriba, es abajo. Ustedes saben que la descentralización todavía no es. Está en camino, pero no es. Lo mismo ocurre a otros niveles. Sí, po. Entonces, es complejo. Ocurre hasta en la casa. Ocurre hasta en la casa. Sí. Sí. Veamos cómo nos comportamos en la casa. Claro, pero hay algunos que nos tomamos el poder. Ya. Las mujeres. Dígame usted si a alguna mujer le gusta que el marido, el compañero, lo que sea, se meta en las ollas. A nadie. No le gusta. Yo soy el que cocina en mi casa. Bueno, pero, ¿viste? Pero tú eres el que cocina. Pero, o sea, no soy solo el que yo cocino. A mí me encanta cocinar. ¿Te gusta cocinar y te queda compañera, claro, mi compañera también cocina, pero a ella no le gusta tanto. Pero a ti te gusta. Pero a mí me gusta, me relaja, me gusta atender a la gente que invito también. Claro, pero eres otra generación, yo estoy hablando de mi generación también. Claro, es distinto. Hoy día, te fijas, haciendo este paréntesis de todo lo que estábamos conversando, hoy día vemos que estas nuevas generaciones no tienen problema el marido en hacer, o el compañero hacer su comida, o cambiar el niño, o hacer las tareas. De hecho, nosotros no hablamos de ayudar. No. Nosotros es parte de lo que tenemos que hacer. Parte de la responsabilidad. No te voy a ayudar en esto. A mí es parte de tu corresponsabilidad. Claro, sí, claro. Es lo que, son es nuevas lo que... generaciones y uno se alegra tanto que eso sea así. Oh. Sí, porque eso es señal que estamos avanzando en lo que es nuestra civilización. Volviendo a nuestro tema, pero volviendo entre comillas, ¿qué siente hoy día este gobernador que es provisional, o sea, que está ahí? Es provisorio. Provisorio, pero que ha estado junto a la gobernadora toda la hora, que ha sido parte del equipo, muy importante dentro de todo lo que se ha hecho. ¿Qué siente? Chuta, la pregunta es profunda. Es profunda porque en realidad no. A ver, primero hay una responsabilidad enorme finalmente en estar al lado de la gobernadora. Es una responsabilidad enorme porque uno sabe que todo lo que de alguna manera uno opina o dice tiene significado finalmente en la toma de decisiones. Y cuando se pierde como se perdió en este proceso, evidentemente los principales responsables son los equipos, o sea, somos nosotros. Y de eso no cabe duda que una parte importante de la responsabilidad la tenemos nosotros. Y las asumimos porque evidentemente es un golpe fuerte finalmente al proceso, y uno hace toda la autocrítica, se mira, ve los aciertos, los errores, dónde pudimos acertar, dónde pudimos equivocarnos, y creo que es lo principal de este proceso. Yo creo que hay que tener la suficiente humildad para entender de que si las cosas no salieron como uno esperaba, a pesar de haber hecho todo lo posible, porque nosotros no descansamos, no fue por flojera, porque uno puede decir, no, cabros, no sé, vos, flojo, no sé, cualquier expresión finalmente de ese tipo, uno le puso el hombro a todo lo que viniera, y eso evidentemente tiene costos, y tiene costos de todo tipo, personales, familiares, enojos y cosas por el estilo que de alguna manera van mermando ciertas relaciones, políticas también. Seguramente hay gente, esto entiendo que lo escucha otra gente, seguramente hay gente también ofuscada desde el punto de vista político, y yo creo que ahí lo natural es que estas cosas decanten. Nosotros estamos preparados, yo estoy hablando más bien del equipo finalmente, que es un equipo relativamente joven. La gobernadora hizo una apuesta significativa en el minuto que constituyó equipo. Pero ella es joven también. Claro, pero ella dijo, yo quiero trabajar con una generación que permita dar refresco, y eso también es una decisión no menor, porque sí significó finalmente jugar con gente que no necesariamente tenía la experiencia necesaria, claro, para poder estar en los cargos que correspondían. Estoy diciendo algo muy sincero y significativo para nosotros.
pero también era lo que se demandaba en el minuto que se estaban constituyendo, que se asumió. Entonces, yo lo vivo como un proceso de profundo aprendizaje. Yo creo que de estas cosas en general se aprenden más que de los triunfos. En general de las derrotas uno aprende muchísimo y evidentemente con la frente absolutamente en alto, que dejamos todo lo que teníamos que hacer. Lo hicieron todo. Y que las cosas a veces no resultan, pero que en definitiva es un poco así, y que en esto siempre hay revancha. Y que yo me quedo con que en esa revancha uno tenga la capacidad de mirar atrás y ver en qué se equivocó para poder, digamos, lograr objetivos. No necesariamente políticos, porque al final de cuentas no todo se circunscribe en esto, pero sí tenemos oportunidades finalmente de poder, digamos, colaborar desde cualquier lado, en cualquier ámbito de la región. Yo creo que si hay algo que se rescata de este proceso es que la gente que estuvo detrás cree profundamente en un proyecto colectivo y cree profundamente que podemos hacer cambios significativos en nuestra región y que podamos aportar. Estamos todos muy disponibles a seguir en esto en distintos ámbitos seguramente, pero muy disponibles a aportar. Qué bien, hace muy bien conversar. Usted que está en casa o manejando o haciendo cualquier actividad. Nosotros, bueno, usted sabe que nosotros llegamos fuera, salimos de la región también y estamos en la región de Aysén. Y es importante escuchar, ¿no es cierto?, jóvenes líderes con responsabilidades y todo lo demás. Pero además hay algo que usted dijo, o sea, se aprende más no con el triunfo, sino con el otro lado, con el dolor, con la derrota, porque ninguna derrota causa alegría. Al contrario, es un dolor y no hay mejor maestro que el dolor. Porque con el dolor uno aprende y conserva la humildad. Pareciera ser masoquista eso un poco, ¿no? Sí, pero no, porque... Dicen por ahí que ni autoflagelante claro, ni autocomplaciente. O sea, nadie busca el dolor por el dolor, pero si le sale, uno tiene la capacidad de resiliencia, ¿no es cierto?, para seguir adelante. Pero hay otro, y este es un paréntesis igual, se dice que las personas buscan equipos jóvenes. Y yo le digo, pero esto ya es una reflexión más honda filosófica. ¿Qué hiciste tú para ser joven? ¿O qué hiciste tú para ser más viejo o tener más edad? ¿Qué hiciste? Eso te lo da esa variable te lo da la naturaleza. Y tú decides, ¿dónde está la gracia? Yo creo que uno decide meterse a servir. Pero ya tengas 30, 40, 80, ojalá que, pero siempre con la cabeza bien, es algo que tú no hiciste nada para tener la edad que tú tienes. Lo primero es que eres un joven que de mamá y de papá salió este joven que es inteligente, que le gusta la vida y todo lo demás. Pero, ¿qué hicieron todos los jóvenes para ser jóvenes? Nacer después. ¿Y qué hicieron los que dicen que tienen experiencia y tienen más edad? Nacieron antes. ¿Pero le hicieron algo por eso? Es una reflexión. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados, ¿no es cierto?, a dar de sí lo mejor para que nuestra sociedad sea mejor cada día. Yo quiero agradecerte de forma personal y a través de las pantallas, con todo el equipo de Roco TV, la forma de llegada que tuvieron tu equipo, tú, el periodista también que se relacionó con nosotros, pues siempre fue una manera súper respetuosa y participativa. O sea, aquí los equipos igual nosotros llevamos mucho tiempo, pero nos damos cuenta que, como dijo la gobernadora alguna vez, el péndulo se fue a la derecha esta vez, pero no hay péndulos que permanezcan en un solo lado, ni a la izquierda ni a la derecha ni al centro, siempre está en movimiento y esa es la vida, ¿no es cierto? Así que desearte lo mejor, ¿ah? Una persona, un profesional, que uno como Patagón siente orgullo, ¿no es cierto? Estos jóvenes que vienen a refrescar, como se dice, pero hay muchos de edad que también refrescan el ambiente político porque son buenos de corazón. Y eso uno lo rescata. Un tema de espíritu, ¿no? Es de espíritu. Porque ¿qué hice yo para nacer después? Bueno, mi mamá y mi papá se conocieron, pero y así es la vida nomás. Entonces, ni un mérito, ni ser joven ni ser viejo, es la vida. La vida bueno, tiene el mérito. Agradezco bueno, este espacio. Hay un cumplimiento de un ciclo finalmente en este proceso, tampoco es
es algo tan lapidario finalmente. Nosotros cumplimos, de hecho hoy día estamos terminando una especie de ciclo como gobierno regional o como equipo. Decirle a la gente que estamos contentos con los objetivos logrados. Evidentemente pudieron ser muchísimos más. Hay condiciones que no controla necesariamente uno y los equipos, pero que no quepa duda que siempre fue de buena fe, intentando ser lo más transparente posible. Y cuando hablo de transparencia hablo de tratar de no mentirle al interlocutor y a la persona que te está mirando, sino más bien decirle que si lo vas a hacer en 3 meses, cumplir con esos 3 meses, y si te vas a demorar un año, bueno, es lo que es el año. Pero tratar de que aquello que tú dejas te haga sentido, que la gente finalmente entienda o te crea. Con esa tranquilidad nos vamos nosotros y vamos a dejar un profundo legado que tiene que ver con focos educativos, foco municipal, sin lugar a duda. Los municipios hoy día son otros, son distintos, y eso a nosotros nos enorgullece profundamente. Y evidentemente esto es pendular, ¿cierto? Un día está por aquí, otro por allá, y van a haber revanchas. Alguien me decía ayer, eres demasiado joven para no sentir que este asunto no va a cambiar de eje. Yo solo hago la reflexión de que en mi caso yo he perdido más de lo que he ganado. Eso lo digo muy de manera individual, no estoy hablando del grupo porque seguramente tienen otra reflexión. Y insisto que lo más formativo son las derrotas. Eso es lo que más te forma, ¿no? Y tu conciencia de equipo también, porque en lo personal quizás hubo una postergación de tus propios sueños por el sueño del colectivo. Y eso no se dice porque uno decide. Pero cuando uno conforma equipos, por Dios que sabe que no está en sus propios sueños de lo que uno quiere, en el fondo, pero el equipo, el colectivo, uno se la juega, ¿no es cierto? Esa jugada nosotros queremos agradecer, esa opción que tuviste en este tiempo por conformar estos equipos. Así que muchas gracias. ¿Conformar la gobernadora? No, pero la gobernadora necesitaba mano derecha, mano izquierda, tenía que tener su equipo bien, porque solita hoy día no se sale solo, los gobernadores, los presidentes, no salen solo, tienen que salir en equipo. No, es fundamental, de hecho es lo que yo más creo en la constitución finalmente de los equipos. Ahí está el factor finalmente que te permite salir o no adelante, eso. Así que lo esperaremos después, cuando salgan a jugar nuevamente. Bueno, van a jugar en otros escenarios ustedes, así que sin duda. Sí, sin duda. Sin duda. Vamos a estar sentados por acá. ¿Palabras para despedirte así? No, solo agradecer a las personas que nos han escuchado. Bueno, de repente esta parte final fue un poco más emotiva. Disculpa a la gente que no le gusta tanto esta parte del proceso, de la conversación. Pero bueno, somos personas y muchas veces nos damos estos tiempos para poder también reflexionar. Y desde el punto de vista del gobierno regional, el gobierno regional está sano financieramente, también administrativamente. Dejamos un gobierno regional muchísimo más robusto de lo que era, con equipos muchísimo más afiatados y más empoderados. Y claramente todo lo que está por venir es muchísimo mejor gracias, digamos, a la contribución que hicieron cada uno de nosotros. Así que eso, agradecido. Y nosotros nos vamos igual agradecidos, porque cuando a alguien no le gusta la parte afectiva, nosotros no somos inteligencia artificial, nosotros, claro, somos seres humanos y eso es lo que nos caracteriza. Hay gente muy inteligente, pero sin inteligencia emocional no se llega a ninguna parte. Por lo tanto, un abrazo cariñoso y nos vemos próximamente. Felicidades, pues. Nos vemos. Canal Roco TV, junto con Radio Coyhaique Online, presentó Puntos de Vista. Canal 4.
El placer de regalar tiene un punto de encuentro. Fernández Regalos. 25 diseños de poleras regionales, prendas, tejidos y polares exclusivos.